Buenos días, les hablo desde el Camino de Santiago, desde la Vía de la Plata, Camino Mozárabe. Soy Alejandro Rubín Carballo, canciller de la Orden del Camino de Santiago, y me han pedido de la Bolsa Turística del Caribe el que les hable de esta ruta del Camino de Santiago. Agradezco a su presidente Luis Felipe Aquino el que nos permita llegar con este camino universal pues también a un universo que está presente en este acontecimiento turístico en la República Dominicana. Yo quise comenzar porque me tiene mucho sentido este lugar. Aquí hace 10 años celebramos el 7º capítulo extraordinario de la Orden del Camino de Santiago, en el que nombramos caballeros y damas a personas de Iberoamérica. Y precisamente me pareció que era bueno hacer este recuerdo después de 10 años en el lugar donde hicimos algo que tiene mucha relación con lo que queremos tratar, que es Camino de Santiago, cómo mejora nuestras vidas, cómo nos da fuerza, cómo somos capaces de enfrentarnos después de hacerlo pues a la vida de un modo distinto. Y eso nosotros lo simbolizamos con la plantación de árboles por cada uno de los caballeros y damas en el propio camino. Estos árboles que ven ustedes ahí son los que hace 10 años aquellas personas plantaron y que continúan vivos como continúa vivo el camino. Lo que voy a pretender durante los próximos minutos es trasladarles las experiencias del Camino de Santiago, no decirles lo que ustedes pueden encontrar en otro sitio, sino llamarles la atención sobre algunos puntos y esperando que les ayude pues para cada día sentirse mejor y mucho más en la situación que estamos viviendo. Bueno, pues ya vuelvo a estar con todos ustedes en esta bolsa turística del Caribe virtual en este año 2020 para contarles un poco el Camino de Santiago y ciertas ideas que creo que pueden ser interesantes para todos. Primero me voy a permitir hacer una declaración indicando que el camino combina su tradicional acervo espiritual y sociocultural con su poder de atracción turística y como renovado lugar de encuentro abierto a todo tipo de culturas y de gentes. La ruta jacobea es la herencia de los caminantes y es el contenedor de las experiencias vividas por quienes peregrinan a la tumba del apóstol Santiago. Es un referente de intercambio de interculturalidad. Se ha convertido en uno de los fenómenos más universales de la civilización actual. La ruta jacobea une físicamente a los pueblos en un único objetivo y con miles de motivaciones. El Camino de Santiago posee una singularidad que lo diferencia de los múltiples itinerarios culturales que existen. Un doble contenido, material e inmaterial. De hecho, de ser a la vez un camino de peregrinación y una vía de civilización, uniendo en un mismo sistema de valores personas procedentes de horizontes culturales muy distintos, creando un espacio continuo de encuentros, conocimientos y reconocimientos mutuos cuyos vestigios se extienden por todos los caminos. Bueno, pues con esta declaración que me parecía importante, voy ahora a condensar en lo que, como estamos en el camino, hacemos etapas, en 3 etapas, algo que creo que les puede situar en lo que es el Camino de Santiago. La primera le llamamos Descubre el Camino, más que turismo religioso. Es un camino que viene desde Europa con destino a Compostela y que desde el año 820 fue uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Media. Estos 1200 años de historia nos han llevado a que sea el primer itinerario cultural y patrimonio de la humanidad. Es un diálogo de culturas, es una autopista del conocimiento, es un ejemplo de hospitalidad y solidaridad.
y desde el Códice Calixtino a las 10 rutas del camino. El Códice Calixtino comenzaba con el camino francés y hoy tenemos 10 rutas por las cuales se llega a Compostela, cada una diferente, pero cada una aportando valores distintos. Y son muchos los peregrinos que repiten su viaje a Compostela, y es una práctica que descubran cada año un camino distinto. Por tanto, podrían peregrinar durante 10 años teniendo esos 10 caminos distintos. No les voy a referir los caminos porque los pueden localizar en cualquier momento. El camino es un camino de espíritu que rinde culto al primer mártir de la cristiandad. Es un camino de esfuerzo para el caminante, que obtiene la recompensa cuando llega a la plaza del Obradoiro, esa plaza universal, se encuentra con la catedral antes de entrar en ella y asistir a la misa del peregrino y ver el Botafumeiro, y teniendo a su izquierda pues el Hostal de los Reyes Católicos, en su día Hospital de los Peregrinos. Y en el camino debemos tener siempre los símbolos. Ustedes, cuando yo comenzaba esta mañana, los veíamos, pero ahora aquí se los reflejo más claros, que son la flecha amarilla y la villeira. Esos son los símbolos actuales del Camino de Santiago, para llegar a Compostela, a Santiago, a la ciudad más eterna que antigua, también, igual que el camino, patrimonio de la humanidad. Esta sería la primera etapa a la que les invito para conocer el camino. Ahora vamos a pasar a lo que en esta segunda etapa serían los datos y estadísticas, las cuentas sostenibles. En principio, decirle que en el año 2019, que es el año tipo, pues llegaron casi 350.000 peregrinos a Galicia, y lo hicieron desde 177 nacionalidades. Por eso nosotros decimos que el camino es universal, por la universalidad de los que lo hacen, por esos peregrinos que son protagonistas de su historia, protagonistas del camino y representantes de distintos países del mundo que le confieren esa universalidad. Estos datos, si los vemos, y siempre basado en esos peregrinos que obtienen la Compostela, es decir, que han recorrido 100 kilómetros a pie, 200 en bicicleta o a caballo, después son muchísimos más los peregrinos que hacen el camino, pero que no lo hacen con el rigor de buscar ese diploma que es la Compostela. En esta gráfica pueden ver ustedes ahí la progresión que ha caído sustancialmente en lo que ha sido el año 2020 por las situaciones que todos conocemos. El camino es un eje de conexión y de cohesión del territorio. Es ejemplo de sostenibilidad social y ambiental. La satisfacción de los peregrinos y de los residentes es muy elevada, tiene un fuerte impacto a escala local en la economía, y también tiene otros valores que después las personas a lo largo del tiempo van transmitiendo. No le quiero dar muchas estadísticas, simplemente decirles que, claro, el dato en este año 2020 ha sufrido un bajón tan grande, pues que son aproximadamente 50.000 los peregrinos que han llegado este año. Por tanto, no es comparable, y esperemos en el futuro poder seguir con esas series históricas. Pero creo que es importante que sepamos cuál es el perfil del peregrino que viene a Compostela. Edad, de todas las edades, pero hay un segmento importante que es el segmento de mayores de, fíjense, de 60 años, que ya representan casi un 20%. Otro dato importante, ya las mujeres superan a los hombres en cuanto a los peregrinos que obtienen la Compostela.
51% frente al 49%. Eso nos da pues, una idea de esa igualdad de la que siempre hablamos, cómo se visualiza precisamente en el camino, en esa universalidad que comentamos. Las motivaciones de la peregrinación, ustedes aquí seguro que lo han debatido en más ocasiones. Religioso, casi el 49%, no religioso, un 11%, y cultural y de otros aspectos el 40%. Fundamentalmente los peregrinos llegan a Compostela a pie, y en cuanto a los caminos distribuidos por número de peregrinos que llegan, es el camino francés el que recibe el 54% de los peregrinos. Los demás todos tienen su cuota, pero está en el camino francés los que llegan por ese camino, aunque los demás, precisamente por esa no saturación, pero por ese elevado volumen de peregrinos, se están trasladando hacia otros lugares. El perfil de ese peregrino, bueno, pues vienen desde distintas autonomías, desde distintos países, como le comentaba antes, y son de todo tipo, desde empleados, estudiantes, jubilados, profesiones liberales, es decir, tenemos un perfil universal, universal del mismo modo que es el camino. El 84% de los peregrinos entiende que el camino es algo singular, atractivo y de interés. Más del 92% lo recomendaría la experiencia, y un 80% tienen interés y dicen que los repetirían. Hay una frase de un peregrino portugués que dice: non falo inglés nen español, nen máis ningunha outra lingua, solo falo portugués, mas conseguí facer moitos amigos en el camino. Es decir, que el camino es un conectador internacional de fronteras. Podía seguir comentándoles mucho más, pero lo pueden ver ustedes y descubrir de un modo teórico, y después animándose a realizarlo. Pero me gustaría, ya cuando vamos hacia la parte final de esta presentación, hacer 3 o 4 llamadas que nos dicen la fuerza que tiene precisamente el camino. El Parlamento Europeo hace muy poquitos meses ha aprobado una resolución por la que nos dice que el 40% del turismo europeo y el 68% de los europeos afirman que el patrimonio cultural influye en la decisión para planificar sus vacaciones. Y lógicamente ahí es donde entra el camino como patrimonio cultural. La reciente Premio Príncipe de Asturias de las Letras, la canadiense Anne Carson, en su ensayo Tipos de agua, el Camino de Santiago, cuenta su experiencia desde Francia hasta Fisterra. Hace un mes, 2 meses, el Gobierno de Galicia ha concedido a las asociaciones del camino la medalla Castelao, la más alta, una de las más altas distinciones, a las asociaciones del Camino de Santiago por la atención que prestan a los peregrinos y por la conservación que hacen de los propios caminos. Hace también 3 meses se ha presentado o se ha comenzado a emitir una serie Caminantes, que cuenta la experiencia de 5 jóvenes peregrinos que se une a las decenas de películas, a los cientos o miles de vídeos y ahora a los millones de referencias que a través de las redes sociales estos cientos de miles de peregrinos a los que me refería lo van comunicando. Y también me gustaría resaltarles que en la situación actual en la que vivimos
el gobierno de España y todos los gobiernos, las autonomías, han puesto en marcha unos protocolos de seguridad para el COVID-19 muy similares a los que tienen los hoteles, de tal manera que el peregrino tenga la garantía y la seguridad como lo tiene cuando viaja a cualquier otro lugar. Hay una referencia del Consejo Jacobeo donde hace referencia a todo esto. Y no puedo llegar al final sin hablarles de la Orden del Camino de Santiago. Tengo que hablarles de la Orden del Camino de Santiago porque es lo que represento aquí y porque lo que nosotros hacemos es precisamente todo esto que le he ido contando sobre el Camino de Santiago, ponerlo en valor a través de los caballeros y de las damas. Y no podía finalizar sin presentarles a la institución que promueve los valores universales del camino. Es la Orden del Camino de Santiago, de la que me honro ser su canciller. Somos una institución que estamos presentes en 34 países, 4 continentes, con caballeros, damas y novicios. Y esos valores que eran del camino son los valores que nosotros promulgamos: el esfuerzo, la solidaridad, la hospitalidad, la generosidad. Pretendemos servir de vínculo entre varios continentes y poniendo en valor lo que hemos estado comentando, esos patrimonios culturales, el patrimonio etnográfico. Precisamente en la BTC, donde hoy nos encontramos, esto es un punto más para ayudar en esa difusión. Nosotros pretendemos, y en eso trabajamos, ser una red internacional de defensores del camino. Es decir, los caballeros y damas, porque han realizado el camino, porque una de las características que tienen cuando son nombrados damas y caballeros es en algún momento de su vida realizar el camino y desde ahí servir después de transmisores para todos. Lo que les pedimos a todos: honor, justicia, lealtad, humildad y nobleza. Si hacemos eso, estaremos ayudándonos a nosotros y estaremos ayudando a la sociedad. Y haremos que ese camino de la vida en la que todos nos encontramos sirva para hacer un mundo mejor. Nunca nos parece poco, porque ahí siguen, fíjense que hablaba yo de que venían desde más de 150 países los peregrinos. Bueno, pues nosotros tenemos también un recorrido, porque donde haya peregrinos debe estar nuestra institución. En eso estamos trabajando. Y ya finalizando en el tiempo que la organización me ha concedido, decirles que el año 2021 es el año jubilar, es el año santo, cuando el Día de Santiago coincide en domingo. Las expectativas que teníamos para recibir a peregrinos, imagínense, si vinieran 350.000 en el año 2019, ¿qué pasaría en este año santo? Todas esas cifras se multiplicarían. Estamos en una situación que precisamente la situación sanitaria será la que nos marque cuál va a ser la evolución. De hecho, el gobierno de Galicia le ha pedido a la Iglesia la posibilidad de prolongar en el año 2022 esos meses que quizás no puedan estar totalmente operativos en este año 2021. Esperamos y les invitamos a que puedan vivir la experiencia del camino. Les invitamos a que este año 2021, como le decía antes, año jubilar, puedan acercarse a Galicia, puedan acercarse a Santiago. Y si no lo pueden hacer, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, hay un camino para realizar, hay un camino para vivir y desde ahí que todos contribuyamos a una sociedad mejor. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con todos ustedes.